Buenas noches, mi nombre es Caterine Guerra Jerez. En esta presentación voy a exponer el tema que desarrollamos junto con mi compañera Diana Carolina Sierra sobre este bloque temático de seminario de investigación. A nosotros se nos pidió hacer una investigación sobre un tema referente al pregrado que estamos cursando. Nosotras somos estudiantes de Contaduría Pública y escogimos por título esta investigación que tiene por título Características para el reconocimiento en los estados financieros del deterioro de los activos representados en recursos naturales por el impacto de actividades mineras. La idea es identificar en una investigación cuáles son los parámetros que se llevan a cabo para reconocer el deterioro de los recursos naturales que vienen siendo los activos que surge a través del impacto de las actividades de operación mineras. Y como es un tema tan amplio, decidimos delimitarlo geográficamente, así que nos basamos en el departamento de La Guajira, específicamente en el Cerrejón. Las palabras claves que escogimos son valor razonable, provisiones, contingencias y políticas contables. Bueno, el planteamiento del problema. La definición del problema está planteada así: como efecto colateral de las actividades de minería, es común que se generen afectaciones a recursos naturales o seres vivos, situación que se traduce en un deterioro de los mismos. Sabemos que en el desarrollo de esta actividad operativa de minería se desgastan los activos, los recursos naturales, que en este caso los tenemos como activos, el cual son el agua, el aire y, bueno, la pregunta general: ¿cuáles deben ser los criterios para el reconocimiento de los estados financieros del deterioro de activos representados en recursos naturales por el impacto de actividades mineras en La Guajira? Para encontrar estos criterios buscamos la parte teórica, normatividad contable colombiana y normatividad internacional, normas internacionales de información financiera y IFRS, a ver qué nos podían dar acerca de esta investigación. El objetivo general que tiene esta investigación es desarrollar por medio del método científico una investigación de la identificación de criterios que permitan el reconocimiento de los estados financieros con base en la norma internacional del deterioro de los activos o de los pasivos ambientales que se relacionan al desarrollo de las actividades mineras en la región de La Guajira. Bueno, como sabemos, la actividad minera es una de las fuentes económicas más importantes en Colombia de explotación de recursos naturales. Durante este desarrollo investigativo sobre los antecedentes del control referente al reconocimiento del deterioro que resulta de este impacto del desarrollo de la operación minera, encontramos que en el marco normativo colombiano se establecen una serie de conceptos y parámetros que abarcan solo una parte pequeña de lo que actualmente las empresas que desarrollan esta actividad, en este caso el Cerrejón, pues deberían estar teniendo en cuenta para la presentación de sus estados de consolidación y de información financiera. Entonces, esto es a grosso modo como la introducción de la investigación. Nosotros dividimos los temas de la siguiente forma. Está en el marco teórico. Tenemos tres temas principales, que son los estados financieros, los activos relacionados con los recursos naturales y los seres vivos, y el impacto de las actividades mineras en La Guajira. El primero, los estados financieros, lo clasificamos en dos subtemas. El primero es la clasificación de los estados financieros, su descripción y la utilidad de estos estados financieros básicos. Segundo, el reconocimiento y el deterioro de activos que se hace en estos estados financieros. Así vemos como la normatividad contable que hay respecto al tema y cómo nos podemos basar en ella para desarrollar este tema de investigación. El segundo eje temático
o tema principal es sobre los activos relacionados con los recursos naturales y los seres vivos. Este a su vez se divide en dos subtemas. El primero es los activos y los pasivos en la contabilidad medioambiental y el segundo, pues las normas ambientales y el deterioro de los activos. Acá ya nos basamos más en las normas ambientales que existen y cómo se aplican a la normatividad contable que hay. Y por último, como tema principal, está el impacto de las actividades mineras en La Guajira. Aquí ya hablamos sobre el impacto que tienen sobre el impacto ambiental y el impacto socioeconómico. Bueno, entonces, el primero. Bueno, para desarrollar la investigación central en las características del reconocimiento de estos recursos naturales, sí que adquieren un deterioro, y manejarlos como un activo, es primordial citar pues los antecedentes que sugieren la temática en cuanto a la presentación de los estados financieros en Colombia. Los mismos se venían presentando con lo descrito en el decreto que acá lo tenemos 2649 de 1993 y se definen en este decreto los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para la revelación de la información y la enumeración de las normas técnicas que cumplían con la finalidad de estandarizar esta información dentro del marco regulatorio del país. Bueno, con el cambio a las NIF y a las NIC, a las normas internacionales de información financiera que ha surgido en todo el tema contable, estos decretos pues pasan o bien se hacen redefinidos para cumplir los parámetros que exigen pues, las normas internacionales de información financiera. Entonces, en Colombia se adoptan estándares mucho más fiables en cuanto al tratamiento de activos, pasivos, patrimonio, pérdidas y ganancias. De esto nos habla la NIF acerca de los activos y nos dice la NIF 1 que en cuanto al tratamiento y medición del valor presente de las cuentas que son susceptibles a cambios por uso o deterioro, es decir, nos está hablando de los activos y de estas cuentas por las cuales son susceptibles a cambios por el deterioro, que es lo que pasa con los recursos naturales en La Guajira. Bueno, los activos y los pasivos en la contabilidad medioambiental. Entonces dice, para el sector minero se establece una serie de parámetros y requisitos con respecto a la presentación de los estados financieros. El problema que encontramos acá es que dentro de este estándar no hay puntos específicos que traten la inclusión de apropiaciones en cuentas del activo o pasivo para conservación y mantenimiento del recurso natural. Según Chirino García, la importancia de tener un modelo que revele y evalúe de forma eficiente el recurso de la industria minera hace que exista un mayor riesgo por la naturaleza de su producción. Bueno, uno de los principales objetivos de esta investigación es establecer las bases de medición de los activos o pasivos de acuerdo a su deterioro. Eso era lo que buscábamos. Esta medición, estas bases de medición son las herramientas que nos permitirían una estimación no solamente monetaria, sino también de la vida útil de este activo, que en este caso viene siendo un recurso natural. Según Lucuix García, un autor nos decía que el valor actual del activo es la actualización y el ajuste que se le realiza a los flujos de efectivo a este activo. ¿Sí? Es el valor que la entidad espera obtener o descontar durante la vida útil de este activo. Por otro lado, el valor razonable es el importe económico recibido o la baja en el momento de negociar el bien o servicio en el mercado. ¿Sí? Pero como acá estamos hablando de un recurso natural, entonces dentro de una perspectiva ambiental se determina que es importante realizar la inclusión de factores como el desgaste por el uso de suelos
respecto a la actividad minera, que es la que estamos desarrollando. Bueno, las normas ambientales y el deterioro de activos. Sabemos que en Europa son los pioneros de la aplicación de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. Por su parte, España es el líder en el campo del tratamiento y revelación de información financiera medioambiental y reconocimiento de derivados de la gestión. Como nota así relevante, como lo dice en la gráfica, 17 millones de litros de agua al día gasta el Cerrejón en la explotación del carbón. Imagínense 17 millones de litros de agua. Es demasiado y pensamos que debe ser tenido en cuenta como un deterioro del activo porque es un desgaste muy grande para un recurso natural y sobre todo un recurso natural tan importante y tan vital como lo es el agua. Bueno, para el sector minero en sí se establecían una serie de parámetros y requisitos con respecto a la presentación de los estados financieros. Sin embargo, de lo que nos pudimos dar cuenta es que dentro del estándar no hay puntos específicos que traten la inclusión de las apropiaciones en las cuentas, bien sea del activo o pasivo, para la conservación y el mantenimiento del recurso natural. En este caso puede ser el agua, el aire, en fin. Había un autor que se llama Chirino García, el cual nos resaltaba la importancia de tener un modelo que revelara y evaluara realmente de qué forma se podía hacer eficiente el recurso, sobre todo en la industria minera, el reconocimiento del recurso, sobre todo en la industria minera, debido a que había un mayor riesgo por la naturaleza de su producción. Otro autor, el señor Galvis, nos decía que si bien un bien o servicio que pueda ser comercializado o que su origen permite la distribución o comercialización de otros procesos, tiene intrínseca la característica de medición y valor de uso. En este caso son los recursos naturales que permiten llevar a cabo estas actividades operativas de minería en La Guajira. Como lo decíamos, en España y en Europa en general se han desarrollado programas que sirvan para llevar a cabo el control y la medición de una manera apropiada, adecuada del uso de los recursos naturales de los cuales las empresas están sacando provecho en diferentes medidas. En este caso podemos hablar del Cerrejón, la explotación de los recursos naturales y pues se está lucrando de este evento. Dado la importancia de esta palabra clave que es el deterioro, señalo el autor Murillo, el cual nos habla de que el deterioro hace referencia al desgaste que sufre una unidad, perdón la redundancia, generadora de valor por uso o deterioro del mismo. Entonces esto me relaciona que Colombia carece de una reglamentación que determine específicamente el tratamiento de los recursos naturales o el tratamiento de las actividades al uso del suelo por parte de las empresas mineras, en este caso el Cerrejón, con el fin de establecer en términos económicos el impacto por su operación en el territorio. Entonces, el impacto que tienen las actividades que generan estas empresas en estos lugares a sus recursos naturales. Bueno, ya que hablamos de que existe un impacto ambiental, ¿sí? Bueno, ya a este punto del desarrollo de la actividad entendemos que la explotación de la actividad minera en Colombia, específicamente en el departamento de La Guajira, trae consigo, además de todo esto, una serie de conflictos ambientales, ¿no? Además del deterioro de los recursos naturales, una serie de conflictos ambientales que son generados por esta industria, la industria de la minería. El CENAP, que es el Centro de Investigaciones y Educación Popular,
trae un informe presentado en el 2016. Este estudio del SENAP nos señala los principales conflictos que trae la actividad minera en La Guajira, el cual es principalmente pues, la contaminación del agua, además de la contaminación y la desmejora en la calidad del aire, y por otra parte el ruido, que también es considerado como un gran impacto ambiental en el sector. Sin embargo, para las empresas estos conflictos, como vemos acá, podrían ser contingencias o provisiones que, de acuerdo a los beneficios que han obtenido de la región, pues deberían estar discriminados en las cuentas de la empresa y previamente reconocidos y establecido su tratamiento conforme a la política contable del CRJ. Como bien lo señala otro autor, que es la Fundación Avina, la cual también hace un estudio sobre el impacto ambiental. Pues para ellos lo principal no era tener en cuenta establecer si la minería impacta al medio ambiente, ya que es obvio que sí lo hace. Ellos se concentraban más en investigar, mencionar de qué forma impactaba al medio ambiente, ¿sí? Ya que era lógico que sí le impactaba. Entonces ellos decían que es un hecho que la minería, pues con este impacto que tiene sobre los recursos naturales, debería establecer unos criterios para mitigar y reconocer los costos preventivos y medición al valor razonable de estos recursos naturales que se ven afectados por el desarrollo de la actividad. Otro de los principales impactos que tiene la minería en el sector es el impacto socioeconómico, ¿sí? Uno de estos problemas es la reubicación que han llevado a cabo los habitantes del sector, lo cual significa y es un claro ejemplo del impacto negativo y que según la ley que existe de regalías tomará partida de dicha situación. Sin embargo, pues se sabe que las empresas dentro del estado de situación financiera podrían reflejar estos recursos que son destinados a la minimización de este impacto. Sobre la reubicación de los habitantes del sector nos hablaba Amon. Y adicionalmente, de este impacto social, es claro que cuando las compañías cumplen con el deber ser, invierten recursos en el tratamiento de estos impactos que tiene la actividad que llevan a cabo. Además que hay una ley, más bien un proyecto en donde la empresa Cerrejón hacía una inversión para el tratamiento de las aguas en los pozos de sedimentación, ¿sí? Con esto nos damos cuenta, se evidencia que efectivamente las empresas cuentan con herramientas que pueden ser usadas en pro del medio ambiente y un mayor control para el deterioro de los recursos naturales. Bueno, por ser recursos biológicos, ¿sí? A pesar de ser tan importantes, pues puede que no se tenga un impacto material en el corto plazo, sino que esto podría representar una importancia material de forma a largo plazo, no inmediata. ¿Sí? Y lo ideal sería que a largo plazo la empresa pues tuviera una estimación que permitiera conservar el recurso y por ende pues está reflejado en el estado financiero y la información que proveen a los usuarios de la misma. Bueno, finalmente entendemos que la naturaleza puede ser medida como un sumo capitalizable y presentado en los estados financieros.
Dentro de esto es posible que se establezca una cuenta de provisión, contingencia o inversión en revitalización y protección ambiental. Tenemos que las empresas que se dedican al sector minero pues requieren de esfuerzos para llevar a cabo estudios bien sea técnicos, pensaría yo principalmente, que midan el impacto que tiene su actividad sobre los recursos naturales para que posteriormente pues sean llevados a términos monetarios, ¿no? Reconozca pues infringido estos recursos han tenido un deterioro muy bien de este valor, voy a mitigar ese deterioro de otra forma, ¿no? Entonces, deberían las empresas que se dedican en este sector pues a llevar a cabo estudios para medir tanto el deterioro que llevan estos activos y además que se establezca un tratamiento en materia contable para los mismos. Además, también podríamos decir que se debe adoptar un modelo general que permita que establecer pues, los criterios para la medición del deterioro, ¿sí? Una correcta medición que se lleve a cabo al valor razonable, menos costo de venta y al valor de uso, que presente que el sector minero participa con un gran porcentaje de los recursos naturales y por ende es importante este reconocimiento de este deterioro y que sea reflejado en las cifras económicas tanto a los posibles inversionistas, a los gerentes, a quienes hacen toda la gestión administrativa, para que se vean cifras realmente el deterioro que están llevando estos recursos naturales que son demasiado importantes y demasiado grandes. Y ya por último, puedo decir que es evidente que el porcentaje que le aporta esta actividad económicamente al país es muy baja en comparación de los daños y los impactos negativos que han surgido de esta actividad minera en La Guajira. Entonces, pues sí es importante que exista una política contable que refleje el deterioro de los activos que hace esta empresa por llevar a cabo su operación minera y que sea establecida tanto en la norma contable nacional como en las normas de información financiera internacional. Sí, es importante que se haga prevención a estos recursos naturales que se van agotando día a día con la explotación del suelo y es importante establecer una base de medición para estos recursos naturales que son importantes. Bueno, este fue el tema desarrollado en este eje temático del seminario de la investigación. Espero haya sido claro sobre qué buscábamos entender e investigar y pues el desarrollo de esta investigación y la conclusión. Muchas gracias.